¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jonás Jiménez y yo hago videos de cocinas integrales. A continuación vamos a ver el tema acerca de medidas estándar de cocina con barra para desayunar. La organización de este video es la siguiente. Primero vamos a hablar acerca de las alturas de los muebles de abajo y luego de las alturas de los muebles superiores y de la altura de la barra. Después de eso vamos a hablar de las profundidades en ese mismo orden y al final del ancho de los muebles. Y quédate hasta el final porque vamos a ver cómo pensar la medida de los cortes para ahorrar material. El Cocinator. Muy bien, lo primero que vamos a ver son las medidas de las alturas. En este caso, desde el piso hasta donde termina la cubierta ya nivelada, tenemos que son 90 centímetros. Luego hay un espacio para trabajar que debe estar bien iluminado y bien ventilado. Ahorita vamos a ver acerca de la ventana, pero ese espacio libre debe de ser de 60 centímetros. Aunque ya dijimos que la altura total desde el piso hasta la cubierta ya nivelada es de 90 centímetros. El zoclo esta base yo la hago de 15 centímetros. Pero puede ser tan alta como 20 centímetros y tan baja a 10 centímetros. En la parte de arriba tenemos 60 centímetros para las alacenas. Esto es lo mínimo que debe tener la alacena, puesto que muchas veces la pared, en este caso desde esta parte de aquí hasta esta parte de aquí, mide 2 metros 10 centímetros y toda la pared es de 2,40, lo cual nos implica tal vez en la parte de arriba bajar un plafón para que se cubra esta parte de aquí. Otra cosa es dejarlo así como está. Y la tercera y muy recomendable es alzar los gabinetes, subirlos hasta el techo, puesto que aunque esto gasta más material, es recomendable porque no hay que limpiar esta parte de acá arriba que siempre se acumula el polvo. Además de que estéticamente se ve muy bien. En cuanto a la altura de la barra, en este caso tenemos una barra de 110 centímetros. Si algo se va a levantar por sobre la cubierta es la barra. Entonces la barra puede llegar hasta 120 centímetros. Y lo mínimo que debe estar es a 90 centímetros. O sea, la misma altura de la cubierta. Aquí les he dibujado un taburete, el cual su altura debe estar 30 centímetros menor a la altura total de la barra. En este caso son 110 menos 30, a 80 centímetros debe estar el asiento del taburete. O banquito también le llamamos en mi país le llamamos banquito. Ustedes díganme cómo le llaman en sus países. Estamos viendo la parte trasera. Ya decíamos que la altura de la cubierta es de 90 centímetros. Sin embargo, la altura de la ventana es de 100 para que nos dé espacio para este pequeño respaldo que existe aquí en la parte de la cubierta. Ahorita vamos a ver las medidas de la cubierta. 40 centímetros de espacio en la vertical. Estamos viendo todas las alturas de los muebles. Una campana que funciona de extractor. En este caso la coloqué a 60 centímetros igual que los muebles, pero revisar muy bien los manuales, ya que algunos de ellos marcan que debe estar a una altura de 65 centímetros respecto de la parrilla, lo cual nos implicaría hacer más pequeño este mueble para que suba la campana. Esta altura del pequeño respaldo de la cubierta es de 9 centímetros. 2 centímetros de grosor en esta parte de aquí, que es lo mismo de esta parte de aquí, 2 centímetros, 2 centímetros. Ustedes revisen bien su proveedor. Y aquí vemos una nariz de la cubierta que nos sirve como gotero para no dañar nuestras puertas. Desde esta parte de aquí hasta esta parte de aquí son 4 centímetros. 2 centímetros de aquí a aquí y 3 centímetros desde aquí hasta acá. Tenemos un video que nos habla acerca de las instalaciones eléctricas e hidráulicas en la cocina, el cual nos dice que esta tina baja de 15 a 25 centímetros, ocupa también sus tomas de agua y su desagüe, nos habla de sus alturas. En este caso de aquí de la parrilla eléctrica, también nos marca su contacto a 40 centímetros, así como su toma de gas. Nos detalla y también nos detalla acerca del contacto para nuestra campana que va a 180 centímetros del suelo. Y por aquí el contacto para el refrigerador. Les dejo entonces el video en la parte de aquí arriba y fuertemente les recomiendo que lo visiten una vez que terminemos de ver este video. Ahora vámonos con las profundidades. En este caso mi
Mi pared mide 17 centímetros de ancho, 50 centímetros la profundidad de la base, 60 centímetros para los muebles gabinetes inferiores. En este caso aquí dice 58.5 más la puerta nos da 60. Entonces entre la base y los gabinetes hay 10 centímetros de diferencia. Y como les decía, son 60 centímetros de profundidad de nuestros muebles. Y la cubierta mide 65 centímetros para hacer esta función de gotero que ya habíamos visto. Estos muebles de acá arriba yo los tengo de 40 centímetros. Sin embargo podrían ser desde 30 hasta 40 centímetros. Ya más no, porque si nos acercamos esta bolita roja es mi cabeza. Entonces podemos como que chocar y también nos impediría la visión. Lo mínimo que deben de tener las barras para desayunar son 60 centímetros en su profundidad. Se calcula de que cuando estamos en una mesa generalmente ponemos en nuestro brazo así y son 35 centímetros. Y aquí está una persona con su cabello largo, pero lo interesante es que también son 30 centímetros para meter las rodillas. Por supuesto que en las profundidades de nuestra cubierta va a caber nuestra tarja, así como nuestra parrilla. Y en las profundidades mencionadas para nuestra alacena, por supuesto que va a caber nuestra campana extractor. Y recuerda que estoy contigo en todas las premiere de mis videos. Y a continuación vamos a ver el ancho de los muebles. En este caso voy a señalar este módulo de color azul, el cual tiene dos puertas. Entonces este módulo yo lo hago de 80 centímetros y cada puerta es de 40 centímetros. Aquí vemos esta cajonera que mide 40 centímetros de ancho. Y aquí tenemos un mueble esquinero, que es un mueble grande, un mueble esquinero de 120 centímetros. Como pueden ver, son múltiplos de 40 los que estoy usando para todos mis muebles, lo cual me permite ir formando líneas verticales entre los muebles inferiores y los muebles superiores, y eso le da simetría a mi trabajo. Además de que una puerta de este módulo la puedo intercambiar por otra puerta de otro módulo, y por eso se llaman muebles modulares. A veces este mueble, que es el mueble de la tarja, lo hago de 90 centímetros ya que la tina mide 80 centímetros y de esta manera me quedan unos pequeños espacios para poder hacer los cortes en la cubierta por comodidad y no dañar el mueble a la hora de que estoy cortando con la sierra caladora. Y aquí tenemos, hablando de nuestra cubierta, aquí tenemos nuestra cubierta. Como ya vimos las medidas de nuestra cubierta, en su ancho son 65 centímetros desde el respaldo hasta el frente de la nariz, pero de largo tenemos estas tres medidas, 2.40, 3 y 3.6 metros. Ya ven por qué les digo que es buena idea hacer los módulos de 40, porque en el caso de la cubierta de 2.4 metros, la cubierta alcanza para 3 módulos de 80. Y ahora estamos aquí en la barra, que es una barra de 180 centímetros para 3 personas, ya que cada persona que está sentada en una mesa ocupa lo equivalente al ancho de sus hombros para poder comer, siendo un estándar la medida de 60 centímetros, que es el ancho de nuestros hombros y que nos permite bajar nuestras manos de manera recta hacia la mesa. Pero si podemos dar 80 centímetros para cada persona estaría genial. Estaría excelente. Y ahora voy a cortar el material con el cual voy a construir mis gabinetes de cocina. Como pueden ver, aquí es una medida muy amigable, el número 40 otra vez, ya que tenemos el ancho de mi material, que es de 122 por el largo de 2.44. Entonces yo trato de que las medidas que voy a utilizar sean múltiplos del 2.40 y del 120. En este caso 40, 80, 60, 30 son múltiplos. Por ejemplo, para los costados, para sacar costados de gabinetes tenemos que una altura de 80 estaría muy bien, ya que en una hoja te caben 3 costados, 1, 2, 3. Y por ejemplo, para puertas o alacenas de profundidad de 40, a lo largo de la hoja caben 3 veces y aquí tenemos 1 vez, 2, 3 veces. Porque 40 por 3 son 120. Aquí les quiero mostrar. El disco con el que cortamos nuestro material tiene en su diente un grosor de 3 milímetros, el cual que hay que considerar. Para cortar melamina hay que utilizar un disco de más de 60 dientes. Por eso yo voy a considerar que hasta aquí son 40 centímetros.
más 0.3 del corte del disco, más otros 40, más 0.3 del corte del disco, más otros 40. Nos queda este pequeño espacio, pero lo utilizan para escuadrar con la sierra escuadradora. Entonces hay que platicar con nuestro cortador para ver cuánto espacio disponible tenemos, pero esta es una guía práctica. Yo sé que ustedes utilizan la tecnología del optimizador del corte. Todos estos muebles de cocina que hemos visto en la realización del presente video, como el mueble esquinero, el mueble para horno, el mueble para tarja, el mueble para estufa empotrable, etcétera, los tenemos de manera individual en videos independientes. Así es que échale un ojo al canal y suscríbete. Para las personas que son expertos en el tema, les pido que me hagan sugerencias y también les pido que me ayuden a responder las dudas que se encuentran en los comentarios de este video. Y así ayudamos a quienes todavía no son expertos. Dale like a mi video, comparte la información, activa la campanita y no olvides que estoy contigo durante todas las premiere de mis videos. Hasta la vista, baby.